Lo que vamos a ver tiene que ver mucho con la Semana Santa. Eh, Vamos a tomar un texto que es del primer capítulo de un libro que está en el Antiguo Testamento. Es un libro poético. Hay libros poéticos en el Antiguo Testamento como los Salmos y como el Cantar de los Cantares, o a veces le llaman el Cántico de Salomón, ¿verdad? El Cantar de los Cantares. Eh, Antes de leer el texto en el que nos vamos a basar, del Cantar de los Cantares, hacer una breve introducción a este libro, porque ciertamente es muy bello, pero si no profundizamos en el contexto del libro, pues pareciéramos que estamos leyendo como una novela de amor, ¿verdad? Y no sabemos pues eso qué tiene que ver con la palabra de Dios, porque finalmente es palabra de Dios, es un libro inspirado. Entonces, lo primero es de que el Cantar de los Cantares eh, trata de una historia de un amado y una amada. Es la historia de un amado y una amada. Eh, ¿Qué quiere decir propiamente Dios con todo este libro? En pocas palabras, quiere decir, no solamente en ese libro, sino en muchísimas partes de la Sagrada Escritura, está continuamente Dios eh, como comparando su, su amor a un amor matrimonial o esponsal que se le llama. Yo me casaré contigo y ya no te dirán abandonada. O sea, hay muchísimos textos en donde Dios, la relación que quiere tener con nosotros, nos la presenta como si fuera de un matrimonio. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque es simplemente un ejemplo, porque no podemos entender el matrimonio espiritual, que es el que quiere tener Dios con cada uno de nosotros, solteros, casados, como estemos. Dios quiere tener un matrimonio espiritual con nosotros. Pero nos va a ayudar un poquito el saber lo que es un matrimonio aquí, pero tiene sus límites. O sea, no creamos que es tajante, que el matrimonio espiritual es igual a un matrimonio humano, físico, como lo entendemos, por una simple razón. El matrimonio espiritual es un matrimonio con Dios y Dios siempre nos rebasa, o sea, no tiene límites. Yo puedo decirle si alguien está casado, yo les puedo decir, si es mujer, eh, defíneme a tu esposo. Y me puede definir, ¿no? Pues, físicamente, pues gordo, feo, o guapo, si lo quieren poner así. eh, que, no sé, ronca. Le pueden dar una descripción fácil a las características de su esposo, y más cuando son matrimonios ya de varios años. Se conocen muy bien, desde las virtudes y los defectos. Pero si el esposo, estamos hablando de Dios, ¿quién me lo puede definir? Siempre trasciende más. De hecho, esto en teología se dice que a Dios no se le define por lo que es, sino por lo que no es. Si yo digo, Dios es misericordioso, ¿quién cree que Dios es misericordioso aquí? ¿Sí? Pues no, Dios no es misericordioso, es más que misericordioso. Dios es bueno, es que es más que bueno. Estamos siempre, es usual o permitido que estemos usando esos términos para con Dios, porque si no, pues no hablaríamos. O sea, mínimo, eh, pues tenemos algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender quién es Dios. Pero es que reducirlo a Dios a misericordia es que Dios es más que misericordia. A bondad es que es más que bondad. ¿Verdad? A sabiduría es que es más que sabiduría. Entonces, y sin embargo, si lo defino por lo que no es, ahí sí le atino, ahí sí le doy al clavo. Si yo digo, Dios no es pecado, ahí sí lo defino. Totalmente. Dios no es lujuria, ahí lo definí. Dios no es arrogancia, ahí sí lo definí. En cambio, si digo Dios es humilde, es que es más que humilde. ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso, vamos a intentar hacer un esfuerzo a que estos textos, que son muy amorosos, nos ayuden a entender la esencia de por qué Dios quiere poner esa relación con nosotros a nivel matrimonio. Pero
digo que tenemos que hacer un esfuerzo porque vamos siendo honestos, o sea, estamos en una cultura sobresexualizada y todo lo reducimos al aspecto sexual, ¿va? Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a leer el versículo en el que nos vamos a basar, que está en el primer capítulo del Cantar de los Cantares y dice así. Va a hablar la amada, porque el libro habla la amada y luego habla el amado y luego también a veces habla un coro, ¿no? Entonces, dice esto la amada, esto está en la boca de la amada. Dice, mujeres de Jerusalén, soy morena, pero hermosa. Morena como los campamentos de Quedar, hermosa como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena, pues si lo soy es porque el sol me miró. Mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Dime, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? ¿Por qué he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? Vamos a ir desmenuzando el texto. La amada dice, mujeres de Jerusalén, soy morena pero hermosa. Morena como los campamentos de Quedar, hermosa como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena, pues si lo soy es porque el sol me miró. Hay una traducción más, vamos a decir, exacta. Ella le está diciendo, no me juzguen porque soy morena. No me juzguen por el color de mi piel. Porque al final, si soy morena, fue porque el sol me miró. Hay otros dicen que el sol me quemó, lo que sea. Me gusta más la traducción del el sol me miró. Es más poética, inclusive. ¿Qué pasa con esto? Antes de meternos en el caso, en los zapatos de la amada, vamos a ponernos en los zapatos del amado. Aquí todavía no aparece un poquito el amado, aparece de manera velada como el sol. Entonces vamos a agarrar a explicar el sol. Nosotros todo el mundo conocemos el sol que tenemos, ¿va? El astro, la estrella, que es el centro de nuestro sistema solar, por eso, porque está ahí el sol. Entonces, el sol tiene ciertas características que nos pueden ayudar a entender lo que es Dios. Voy a poner ciertos ejemplos. Primero, históricamente casi todas las culturas adoraban al sol, casi todas. Las culturas, sobre todo indígenas de Latinoamérica, tenían muchos dioses, pero casi siempre uno de los más importantes o el más importante siempre terminaba siendo el sol. En el Imperio Romano también. Y era tan importante el dios Sol para los romanos que en su moneda tenían atrás a ese dios que le llamaban el Sol Invictus, el Sol invicto, sin derrota, ¿va? Y estaban así atrás de la moneda, estaba el dios ese, Sol Invictus. Y curiosamente, el día que le dedicaban al Sol Invictus, al Sol Invicto, era el domingo, porque domingo significa domingo, domine, día del Señor. Pero no es del Señor de nosotros, era el Señor Sol. ¿Cómo fue la transición? Fue después que Constantino, un emperador romano, él iba con su ejército a una pelea y tuvo una visión en donde vio una cruz y atrás el sol. Y después en un sueño se le dijo, por este signo vencerás. Entonces lo puso en su estandarte la cruz y venció la batalla, ganó la batalla. Antes de Constantino fueron siglos en donde los anteriores emperadores persiguieron a los cristianos. Este fue el primer emperador que dejó de perseguir a los cristianos y dio libertad religiosa en el Imperio Romano, ¿eh? Y lo más importante inclusive fue eso, que no solamente eso, sino que adoptó el cristianismo. Su madre ya era cristiana, ¿no? Su madre ya era cristiana. Entonces, de hecho, su madre ayudó mucho a rescatar varias reliquias de Tierra Santa, que nosotros ahora conservamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es para ponerles el caso de que y Constantino, a partir de eso, al domingo, ya no es el sol
sino que entendió que el verdadero sol invicto, el que ha vencido a través de la cruz, esa visión, el sol y atrás la cruz, adelante la cruz, entendió que el sol invicto es Jesús, ¿no? Y de ahí viene. Inclusive, ¿cómo se dice domingo en inglés? Día del sol, ¿no? Entonces, si ven, hay siempre una relación, ¿va? Hay una relación con esto. Las culturas indígenas, me pasaré aquí todo el tiempo, si les dijera cada cultura, cómo le llamaban al sol y todo. Voy a mencionar una de las muchísimas culturas indígenas que tenía México, los mexicas. Ellos, cuando se murió, le llamaban el cuarto sol, estaban buscando el quinto sol. Entonces fueron y buscaron y encontraron a dos dioses. Entonces les dijeron, el que aguante estar en la pira era la fogata sagrada, ¿no? Entonces entró el primero, muy orgulloso, muy presumido, entró, sintió el dolor y salió. Y dice la leyenda que ese dios quedó manchado y que supuestamente las manchas del jaguar, del animal, vienen de ahí. Y entró el otro dios que era pobre. Vean la sabiduría, por eso nuestros pueblos indígenas aceptaron sin mucho problema el cristianismo, porque ya tenían un tanto de sabiduría en eso. El dios pobre entra, después de que el dios fuerte y el dios así valiente no aguantó el dolor, entra el dios pobre y se mete y dice que aguantó y salió una chispa y de ahí subió al cielo y salió el quinto sol. Y ese era el quinto sol que siempre adoraban, los mexicas al menos. Entonces, es decir, que dentro de la historia nos puede ayudar muchísimo a entender por qué siempre se ha relacionado el sol con Dios, ¿va? No se trata de hacer superstición, porque nosotros no somos supersticiosos. Queremos decir que verdaderamente esos intentos de las gentes de buscar a un Dios, que casi todos terminaban con el sol, es el intento normal del ser humano por buscar al verdadero Dios. Porque nosotros, por muy inteligente que seamos, si Cristo no se hubiera encarnado, esas verdades, el uso de razón no llegan a esas verdades. Las verdades reveladas, lo que nosotros tenemos en la Escritura, ningún ser humano hubiera llegado por su propio coeficiente intelectual. Son realidades que tienen que ser reveladas para haberse sabido. Nosotros quizá las manejamos y por eso ya no las valoramos. Pero si Jesús no hubiera venido, nosotros seguiríamos con solecitos, estrellitas y todo ese tipo de cosas, porque las verdades reveladas solamente fueron porque Dios se atrevió a hablar. Y no solamente a hablar, sino a encarnarse. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos ahora a ponernos ya un poquito más científicos con este aspecto del sol para entenderlo. El sol, ya el sol, el astro, no el Dios. ¿Alguien sabe cuánto mide el sol? ¿No? A ver, ¿cuántas tierras, nuestro planeta Tierra, cuántas veces cabe en el sol? ¿Cuatro? ¿Quién da más? 7. 1000 veces. Cabe poco más de 1 millón de veces la Tierra en el sol. Ahorita como está el sol podría albergar cerca de 1 millón de tierras, de planeta Tierra. Y eso es lo primero que nos tiene que enseñar cuando lo vemos con Dios, es de que siempre el misterio de Dios nos tiene que causar el brote de la virtud de la humildad. Porque ahorita muchos que se denominan ateos, agnósticos y todo eso, más allá de que tienen razones intelectuales, en realidad tienen un ego hasta acá. Entonces, es casi imposible que tú empieces a penetrar el misterio de Dios cuando tú llegas a enfrentar ese Dios teniendo un Dios. ¿Cuál Dios? Tú mismo. O tu razón. Como la Revolución Francesa, que hasta le pusieron una estatua a la diosa razón, ¿verdad? Es imposible.
El primer acto para entender a Dios es toma tu posición. O sea, si la Tierra empieza así a decir, no, el Sol no existe, no es nada, hombre, Tierra, tú cabes 1.000.000 de veces adentro de ahí. Y así nos vemos nosotros. Es ridículo, ¿no? Si el planeta Tierra hablara y dijera, no, el Sol no es nada, es una ilusión, es una lucecita. Desde aquí sí se ve hasta chiquitito, pero no es chiquitito, aquí se ve, es una ilusión óptica. Es tan grande que tú cabes 1.000.000 de veces ahí. Es ridículo, ya después que sabes estos datos científicos, es un ridículo si la Tierra siguiera diciendo lo mismo. Ah, pues es lo mismo. Por eso hay un refrán que dice, si el orgulloso se diera cuenta de lo ridículo que se ve, por orgullo dejaría de ser orgulloso. Si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve con ser soberbio, por soberbia dejaría de ser soberbio. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros tenemos, ¿va? Delante del misterio de Dios, nosotros tenemos que usar la fe, la razón, penetrar, hacernos preguntas, dudar, lo que tú quieras, pero ninguna pregunta, ninguna profundización de fe, nada absolutamente tiene sentido si no viene respaldada por la virtud de la humildad. Ninguna. Yo no estoy en contra de un ateo humilde. Cuando viene un ateo arrogante, pues ni para qué discutir. ¿Va? Igual también con un creyente. Si un creyente viene a discutir cuestiones de fe, que tengo problema, ¿por qué la iglesia esto, por qué esto, o por qué el papa esto, tranquilo, nos sentamos y lo platicamos. Pero si viene alzadito, siendo él su propio Dios, ¿sabes qué? Al menos yo no pierdo tiempo con esa gente. No pierdo tiempo. Porque no quiere razones, simplemente quiere adulación porque él es su propio Dios, o su razón, su inteligencia es su propio Dios, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que entender en referencia al sol, ya el sol que nosotros conocemos, es de que nos puede ayudar esa comparación. Dios siempre es un misterio mucho más amplio de nuestra realidad. Nosotros somos pequeñitos delante de Él. Segunda cosa, el sol, ¿saben de qué está compuesto? El sol tiene un núcleo. Hagan de cuenta que, bueno, al menos en México había unas paletas que le llaman Tootsie Pop, que estaban en las paletas y en el fondo tenía un chicle de bolita, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que el sol es así. Todo lo que vemos simplemente es el efecto de lo que le llaman el núcleo. El núcleo del sol está compuesto de hidrógeno y helio. De hecho, el hidrógeno se fusiona y crea helio y eso es lo que causa las explosiones, ¿verdad? Entonces, cuando vean, métanse a internet, el sol, nosotros lo pintamos así, bien bonito, con los piquitos y todo eso, pero el sol es una bola con fuego, o sea, véanlo, hay fotografías de cómo es el sol. Entonces, todo eso pasa porque el núcleo está haciendo esas reacciones. Ahora, ojo, el núcleo es opaco, no tiene color. El núcleo es opaco porque el sol saca luz, pero no deja entrar la luz. Por eso no podían estudiar, hace tiempo, no podían estudiar ni cuándo nació el sol ni nada, porque decían, bueno, pues vemos lo de afuera, pero tenemos que ver el origen de donde nació el sol para decir cuántos años tiene o cuánto va a durar, de qué se conforma. Pero no podían entrar, ¿por qué? Porque era opaco, no había luz. El sol saca luz, pero no permite luz para adentro. No deja entrar luz. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Hay una ciencia que ahorita se las voy a decir exactamente, se llama heliosismografía. Es la ciencia que estudió ya el núcleo. No lo estudió como estudiar los otros planetas porque nuevamente al ser opaco no puede entrar la luz ahí. ¿Y cómo revisas eso? ¿Va? Entonces la heliosismografía, ¿qué hace? Son estudios a nivel de ondas de audio. Las ondas que generan las explosiones de hidrógeno y todo lo que pasa, por ahí empezaron a estudiar el núcleo. Entonces ya se dieron cuenta
que el Sol que va a durar, por ejemplo, aproximadamente 12,000 millones de años. Ahorita está por su cumpleaños 4,500 millones de años. El Sol tiene alrededor de 4,500 millones de años. O sea que todavía nos quedan unos 5,000 años más o menos todavía. 5,000 millones de años, ¿verdad? Entonces, todavía nos queda rato. Entonces, con Sol. Entonces, y se dieron cuenta de cómo serían las reacciones del Sol, cómo son ese tipo de cosas. ¿Esto qué nos puede ayudar? El misterio de Dios, fíjense que estoy usando la palabra misterio. Cuando yo digo misterio, ¿en qué nos imaginamos? Usualmente, si somos muy peliculeros, pues en alguna así como, oh, misterio, algo secreto, ¿va? O algo oculto, o algo negro, ¿va? Curioso, cuando nos referimos a los misterios de Dios, no es algo oculto, sino es algo tan abierto, pero tan abierto, que no te alcanzas a verlo. Es como si te estuvieras acercando más al Sol. O sea, lo ves cada vez más y te quedas ciego. Es demasiada luz. Es demasiada luz. Entonces, eso es lo que pasa con nuestra relación con Dios, ¿va? Lo que no entendemos de Dios no es porque Dios nos lo está ocultando, sino porque nos lo deja tan abierto así, que para nuestra limitada cabeza, para nuestros limitados sentidos, no lo alcanzan a procesar todo. Entonces ahí tenemos que agarrar la fe. Porque así nada más por los sentidos no alcanzamos. No es posible. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Por heliosismografía, por ondas de audio. Y entonces aquí ya nos ayudamos. Hay un discípulo que llegó hasta la cruz. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan, ¿qué hizo para poder llegar a la cruz? Siendo que pues él en teoría tendría que ser el que menos tendría que haber llegado, porque era el que más perdería, ¿no? Porque los demás no llegaron, ¿por qué? Porque les podía pasar lo mismo, que los crucificaran. Pero yo me imagino un Pedro ya con sus añitos, dice, bueno, pues ya si me matan, pues estoy más para allá que para acá, así que pues no, ¿de qué pierdo? Es decir, el que más podía perder en seguir a Jesús hasta la cruz es Juan. Porque dice, soy más joven, tengo un futuro. ¿Por qué llegó hasta ahí? Hay un signo contemplativo místico. Juan en la última cena se recuesta en el corazón de Jesús, en el pecho del Señor. Y vamos a ponerlo con el lenguaje que estoy usando. Y escuchó las ondas del corazón de Jesús, sus intenciones, sus sufrimientos, sus dolores. Se dio cuenta de lo que de lo que los demás no veían. Él al recostarse y hacer heliosismografía del corazón de Jesús, se dio cuenta de lo que estaba pasando el Señor. Y entonces lo sacó, luego lo compara con sus miedos y dice, no, los míos son de caricatura, ¿eh? Este sí está sufriendo, este sí está padeciendo, y este sí es perfecto. Yo a lo menos tengo cola que me pisen. Por eso, no es que fuera más valiente que los demás. ¿De dónde le salió la valentía? ¿De dónde le salió el impulso para ser fiel? En escuchar esas ondas, porque no se veían. ¿El primer mandamiento cuál es? No es cierto. ¿Qué dice la Biblia cuando nos dieron los 10 mandamientos? Nos da un mandamiento primero antes. No. Dice, escucha Israel. Y luego ya se suelta a todos. Escucha Israel. Escucha. Escucha. Ese es el primer paso. Y fíjense que se van uniendo. El primer paso, estamos hablando de la humildad. Y una característica de una persona humilde es alguien que escucha. Es alguien que escucha. Voy a poner nuevamente el ejemplo. Si yo estoy discutiendo con otra persona, si la otra persona no es humilde, no me está escuchando, está preparando su defensa, que es diferente. Cuando está callada, no está escuchándome, está preparando su defensa. Entonces, la humildad y la escucha van como que pegaditas, ¿verdad? Inclusive ese tipo de personas a veces
no sé, yo digo blanco y él dice, no, negro, blanco, negro. Y cuando yo digo blanco, como no me está escuchando, yo después le digo negro, pues negro. Ya te dije negro, pues negro. No te está escuchando. No te está escuchando porque simplemente está preparando su defensa. ¿Ah? Él es el centro. Por la carencia de humildad no tienen capacidad de escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. ¿Eh? Yo sí lo estoy oyendo que dice negro, 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 negro. Escuchar ya es empezarlo a meter al sonido a esta cosita que se llama cerebro y procesarlo, entenderlo, lo que está diciendo la persona. ¿Eh? Otra característica del sol. Les voy a dar, quizá para ustedes, no sé, una exclusiva, o alguien sabe ya cómo va a morirse el sol. Bueno, ya saben que en 12,000 millones de años, bueno, que son en 5,500 millones de años, se va a morir el sol. Pero ¿saben cómo se va a morir? Sí, está bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿Alguien le va a soplar o cómo? ¿Eh? Va a chocar un asteroide oscuro. ¿Alguien más? Bueno, lo que va a pasar es de que, como cualquier estrella, habíamos dicho que está formado por hidrógeno. Entonces, eso causa las reacciones, la fusión causa helio y es lo que está causando la explosión. Tiene algunos pedazos como de metal también, que es lo que origina el núcleo. Lo que va a pasar es de que el hidrógeno un día se le va a acabar. Un día se le va a acabar. Y cuando se le acabe, todo esto, ¿cómo lo hemos aprendido? Esto es científico, ¿eh? Todo eso lo han adivinado al estudiar el núcleo, pero también ustedes han de saber que nosotros no somos el centro del universo. Hay otras galaxias, hay otros soles, como el nuestro, ¿verdad? Entonces han estudiado soles o estrellas similares al nuestro y que ya van más avanzados, como han muerto. ¿Ah? Entonces, les voy a dar un pequeño resumen. El Sol, cuando se le empieza a acabar el hidrógeno, lo que va a hacer, va a ampliarse, se va a hacer más grande, como que se va a hinchar. Va a estar hinchándose como si fueran contracciones del corazón, de un corazón o del estómago, ¿eh? Que se empieza a contraer y se hace más grande, así. Entonces se va a ir siendo más grande, tan grande se va a hacer que es segurísimo, segurísimo que los dos primeros planetas se los va a llevar, los va a cocinar, porque va a llegar hasta su territorio y se los coma. ¿El tercer planeta cuál es? Nosotros, así que nosotros lo vamos a ver aquí. ¿Verdad? Entonces va a crecer el Sol, se va a comer los dos primeros planetas, además va a ser más luminoso, va a expedir más luz, va a ser más caliente, lo único que va a reducir es su núcleo, que es donde está el hidrógeno. Va a hacerse más pequeño y por lo tanto no va a haber el efecto de gravedad, de atracción con los planetas y el Sol. ¿verdad? Pero eso va a ser, ¡pum! Hasta que va a explotar, no va a explotar. Hay otras estrellas como las que llaman supernovas, esas sí explotan, ¡pum! Lo que va a pasar es de que ya cuando se acabe y que se haya hinchado, se va a apagar, ¡pum! Y va a terminar en lo que le llaman una estrella enana blanca. La estrella enana blanca va a ser enana en comparación a lo que era el Sol antes, pero va a ser del tamaño más o menos de la Tierra, o sea que ni tan enana. Entonces, y lo que va a hacer es así chiquita, sin luz y muy densa. ¿Qué significa muy densa? Es decir, que tiene mucho peso, aunque está chiquitita, tiene una densidad grande. Hagan de cuenta el tamaño de un celular y que ese celular pesara un elefante. O sea, será chiquitita, pero con un peso, una densidad grande. ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar con el Sol. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Pues mira, Dios desde siempre, desde la creación, nos ha estado amando. Y su amor se ha reflejado de alguna manera como el Sol. Porque nosotros sabemos que sin el Sol no existiríamos nosotros. ¿eh? El Sol es necesario para que haya vida en el planeta. Sin el Sol no hay planeta. Tú digo, sí puede haber planeta, pero no hay vida en el planeta. Es imposible. Es imposible que en un país, en un planeta haya vida sin Sol.
Es imposible. Entonces, Dios nos empezó siempre a calentar, con su calor, a iluminar, y nosotros le regresábamos puras infidelidades. Llegó el momento de la encarnación, el mismo Dios se encarnó. Y dice la Escritura, que refiriéndose a Jesús niño, que iba creciendo en sabiduría y gracia y en santidad delante de Dios y de los demás. Entonces vamos a imaginarnos así, un sol que progresivamente su amor lo iba dando más y más y más y más y más y más y más, hasta que dice la Escritura, y llegado, que es lo que vamos a meditar en esta semana, y llegado el momento, y habiendo amado a los suyos, es decir, ya los había amado, los amó hasta el extremo. Vamos a decir, se ensanchó hasta donde se tenía que ensanchar. Habiendo amado, llegando el momento de amar a los suyos, habiendo ya amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Eso se dice antes de comenzar su pasión. ¿Por qué? Porque el amor ya, hasta donde podía irse, es en la pasión. ¿Jesús nos salvó por su pasión y por su cruz? No. Jesús nos salvó por su amor. Jesús, con San José poniendo un clavo, ya nos salvaba, porque es un acto de un Dios. Y Dios abarca pasado, presente, futuro, abarca todo. Un acto. Es más, un estornudo de Jesús niño, como es un acto de amor, así de pequeñito, ya nos salvaba. Entonces, ¿por qué tuvo que llegar hasta la cruz? Por eso, para que no nos quedara duda de que lo que no veíamos, del amor excesivo en ese poner un clavito que nadie lo valoraba. Pues a ver si no lo valoran así. Ya si no lo valoran así, pues es que estamos demasiado ciegos. De hecho, el Evangelio de San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Hay un sacerdote, que es un monje católico de Bélgica, pero él está en un monasterio de Francia. Él fue secretario de un gurú. Si no sabe lo que es un gurú es, vamos a ponerle como un sacerdote de los hinduistas, de la religión hinduista. Y este hombre fue secretario de un gurú muy famoso, tan famoso que fue gurú de los Beatles, del grupo de los Beatles. Y pues se metió por muchos años con él, con esto del hinduismo, la yoga, inclusive una vez le dice, oye, ¿te has dado cuenta que en Occidente, es decir, en Europa, están usando la yoga para hacer ejercicio? Y el gurú se rió y dice, sí, sea por ejercicio o sea como la practicamos, tarde o temprano su efecto llegará. Por aquellos que quieren defender que la yoga por ejercicio y todo ese tipo de cosas, al final, el final es el mismo, ¿va? Y bien tranquilito lo dijo el gurú, alguien que lo sabe. Entonces, por fin, que empezó una conversión, y básicamente la conversión pasó por varias cosas. Luego se metió a una secta de New Age, porque ya leían un poquito el Evangelio y se confundió, hasta que topó con un exorcista que le tuvo que poder practicar algunos exorcismos, porque entre tantas cosas que se metió en el hinduismo ya estaba con ocultismos y andaba con cosas bien raras. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo fue profundizar en Jesús. Y ahí se dio cuenta de una cosa bien interesante. ¿Alguien sabe cómo murió Buda? Fundador del budismo, obviamente. Técnicamente Buda se murió por problemas estomacales, una infección estomacal. Pero el punto no está en la razón de la muerte, sino en externamente cómo murió. Él se fue a un arbolito abajo con todos sus discípulos, y hay dos versiones. Por eso van a ver siempre las estatuas de Buda de esas dos maneras. O lo van
viendo así como casi como acostado como Cleopatra, así, y sonriente, porque dicen que se recostó ahí y llegó al paranirvana, a una iluminación tan alta, y va, y se fue. Y la otra es, ¿cómo lo vemos? Con la flor de loto, que es sentado, sí la han visto, ¿no? Que es sentado como poniendo las dos piernas arriba, y así, y metido en él. Entonces este monje católico dice, cuando yo me di cuenta, ver cómo Buda moría muy en paz, muy en sí mismo, en paz, pero así todo, hasta la posición es así como ensimismado yo, y de ahí vas para el cielo, o para el nirvana, porque ellos no creen en el cielo, ¿no? De pronto, qué contraste, miren, qué ensimismada nada, brazos abiertos, pies clavados, gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, todo está hecho, todo está cumplido. Si alguien puede ver, en España sacaron, eso lo pueden ver en internet, de la sábana santa, hubo un escultor que hizo estudios con la sábana santa e hizo una imagen ya de madera, ya bien hecha, basado en la sábana santa. Y una de las cosas que a mí me admira es que el abdomen está abultado, está casi a punto de explotar porque un crucificado se está asfixiando y tiene que apoyar en alguna parte. Entonces apoya en el diafragma y se inflama, ¿va? Se están muriendo, se están asfixiando, ¿va? Por eso, si alguien no se moría, Jesús murió y los otros dos no habían muerto, ¿qué les hicieron? Le rompieron las rodillas, les quebraron las rodillas, ¿para qué? Para que ya no tuvieran soporte y se ahogaran, ¿va? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pues con razón Jesús dijo que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, porque finalmente amar es dar, y el que está dando la vida, ¿qué más va a dar? ¿Hay algo más que dar? Si se está dando a él mismo, ¿qué sigue más? Por eso a él sí le cabe lo del sol invicto, porque llegó a expandirse, a iluminar tanto, otros se dejaron comer, otros le iban corriendo, ¿va? Pero así explotó, de amor. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Entonces te das cuenta que el misterio de la cruz, quizá nosotros lo hemos medio pisoteado, nos hemos acostumbrado demasiado a eso, porque nos hemos acostumbrado a ver un Cristito así, ¿verdad? Y nunca reparas en eso, en reparar lo que significaba estar en cruz. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que está en la cruz? Dios mismo, perfecto, sin pecado. Por eso San Juan de Ávila le decía, hablando hablando con la cruz, le decía, bueno, con los diferentes aparatos o cosas de la pasión, le decía, cruz, por favor, hazme el favor de recibir mi cuerpo y dejar el de mi Señor. Corona de espinas, hazme el favor de agrandarte para que se meta mi cabeza y que salga la de mi Señor. Clavos, dejen las manos y los pies de mi Señor y clávense en mi corazón para que generen compasión y fidelidad. Esa es la actitud propia de alguien que ama al Señor, de alguien que no se ha acostumbrado a las Semanas Santas, alguien que no se ha acostumbrado a ver un Cristito y nada más, que a veces, como dice Martín Valverde, ni siquiera se hace bien la señal de la cruz, como si estuviera espantando un mosco, ¿eh? ¿Por qué? Porque no valoramos lo que realmente significa una imagen de esta, lo que hay atrás de esto, ¿verdad? Pues Semana Santa, no hay mejor oportunidad como para renovarse en este sentido, ¿verdad? Porque quien no valora la pasión del Señor no puede valorar ya ningún tipo de misterio de fe, no lo puede. Todos los misterios de fe parten de la pasión del Señor. ¿Y qué pasó con la resurrección? Sí, esa es nuestra meta, pero no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo.
Porque aquel que quiere un Cristo resucitado sin pasar por la pasión, en realidad no está valorando a Cristo resucitado. Quiere un dulcecito que le anestesie la responsabilidad que tiene como cristiano. Y entre más Cristos resucitados estamos poniendo, ¿cuál es el sacramento que menos se practica ahora? La confesión. En la confesión, ¿qué se confiesan? Los pecados. Cuando tú no sabes que tus pecados tienen el peso de la sangre del Señor, cuando tú no valoras el sacrificio de Jesús, tú no vas a darle la gravedad que tienen a tus pecados. ¿No? Mi pecado tiene un valorcito así, no es tan grave, está así mi pecado. Así. Entonces, ¿por qué tuvo que limpiarnos de esta manera Él? ¿Qué es verdaderamente el pecado para que Él haya decidido esta forma para limpiarlo? ¿Será algo así nada más? ¿Algo, un errorcito? Porque ya ni siquiera llamamos pecados, llamamos errores. Y un pecado o un error no es necesariamente un pecado. 2 más 2 son 8. Eso es un error. ¿Pero es pecado? Pues no. Hubiera salido yo con un montón de pecados de las clases de matemáticas porque me fue error estudio de Pondón. Entonces, tenemos que valorar este aspecto. Finalmente, estamos viendo que va a terminar en una enana blanca. Jesús explotó de amor en la cruz. ¿Y ahí se quedó? No. No solamente se quiso ser, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, no solamente se quiso ser hombre, sino el último de los hombres nació en pesebre. Y luego dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Luego lavó los pies a sus discípulos. Murió desnudo, porque nosotros le ponemos el trapito, pero murió desnudo. Vaya, hasta la tumba se la tuvieron que prestar, ni siquiera fue de él. Tuvieron que conseguirle una tumba prestada. Pobre, sin nada, lo dio absolutamente todo. Y tú dices, pues sí, ya no puede dar nada más, ¿no? Ahora se hace más pequeño que hombre. Se hace tan pequeñito en la Eucaristía, porque en la Eucaristía está presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía es como una enana blanca, porque en cada migaja de la Eucaristía tiene la densidad de un Dios. Si el Padre no te da ni siquiera una hostia completa, una migaja, si no te da vino, solamente te da una gota de vino consagrado, te está dando cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, completito. Tiene la densidad de un Dios cada partícula. Por eso el cuidado, no está mal poder comulgar con la mano, pero quién sabe si nosotros realmente somos respetuosos, comulgas y quizá te quedan una murucita, 2 murucitas y ni siquiera te das por el comulgarla. Pues esas 2 murucitas son igual cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Si no quieres correr riesgos, pues mejor comulga en la boca, ¿va? No tenemos ese acto de fe que nos hace reconocer a ese Dios en la Eucaristía. Y se los voy a poner tan fácil así para que nosotros reconozcamos cómo somos mediocres en esta adoración a la Eucaristía. ¿Qué pasaría si ahorita les dijera, miren, pues nada, físicamente, así, en el carro se vino conmigo Jesús. Ahorita va a llegar. Nada más que, pues ahorita yo me tengo que regresar a la parroquia que me está hospedando y ya no hay otro cuarto. ¿Hay alguien que lo pueda hospedar a Jesús? Se lo aseguro que se lo pelean. Cambiemos el panorama. El Santísimo está quedando solo en adoración nocturna. ¿Alguien se quiera quedar con él? Ya ni siquiera las 24 horas, una horita delante de él. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué si Jesús viniera físicamente, si nos lo llevamos hasta la casa y hasta en el mejor restaurante? Y Jesús verdadero está en la Eucaristía y no nos preocupamos por hacerle una visita o a veces ni siquiera de comulgar frecuentemente los que podemos comulgar frecuentemente.
¿Hay algo más valioso en la tierra que recibir a Dios mismo? Si no, entonces, ¿por qué no lo recibo? Esa es la pregunta. Si aquí en la esquina estuvieran repartiendo $1,000,000 todos los días, en el momento donde más calor o más frío hace, te lo aseguro que te formas. Y hasta pones a tus hijos por delante, ¿eh? Para agarrar más. Pues todos los días está Jesús en la Eucaristía. Al menos la arquidiócesis de Nueva York tiene una estructura en donde prácticamente las iglesias están muy cerquitas. O sea que si no puedes ir a misa de 8, quizá en otra parte hay misa de 12. Y si no hay de 12, hay otros que van a las 7. Que realmente, si no recibes a Jesús todos los días, sea porque realmente no se puede. O sea, en tu horario no se puede. Pero investígale, no te vaya a pasar como a mí. Cuando estaba yo en California, iba a misa de 8 de la mañana y ahí en la parroquia ya no había misas en las tardes. Entonces yo iba a tomar una clase a las 8. Entonces yo dije, bueno, pues ya no se va a poder. Y algo dentro de mí me dice, a ver, revisa un poquito en las ciudades más para allá. ¿O qué? ¿No valgo tu gasolina? Pues claro, ¿verdad? Él vale mi gasolina, lo que vale todo. Entonces revisé y encontré en otra ciudad, ya un poquito más retirada, pero encontré en otra ciudad una misa. Yo le decía que era misa para lecheros porque era a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces yo empecé a ir ahí y la bendición fue que me encontré que esa parroquia tenía adoración perpetua. Primera parroquia que yo me encuentro en California con adoración perpetua, a 24 horas abierta. O sea, el simple hecho de buscar, decir, bueno, ya no me voy a cruzar de brazos, ya como no voy a ir a las 8 aquí, le rasco y me encontré que en esa parroquia a las 5 de la mañana las desmañanadas valieron la pena. ¿Por qué? Porque una Eucaristía vale la vida completa, vale todo. Y además sabía muchísimas veces que no se terminaba de trabajar o algunas otras cosas y sabía que a cualquier hora podía pasar a esa parroquia y estaba ahí expuesto el Santísimo, 24 horas. Ahora me ha dado el regalo de estar en una parroquia que también tiene adoración perpetua 24 horas. ¿No? Entonces, y es triste ver cómo en la parroquia actual hay horas en donde está solo el Santísimo. Gracias a Dios, por 30 años en esa parroquia ha habido adoración perpetua, no se ha cerrado en 30 años. Pero tú dices, en verdad no tendríamos 5 minutos al día, 10 minutitos de hacerle una visita al Señor. Y ya ni siquiera como sacrificio, porque ¿quién es el beneficiado? Soy yo. O sea, ni siquiera hacérsela como que, voy a hacerte el favor, Señor. En Cuaresma voy a hacer el sacrificio de ir todos los días a misa. ¿Sacrificio de qué? Bien dice un padre, dile a tu novia, dale un beso y dile, este beso ya vale para mañana. Así racionas el amor. O a veces vamos a misa temprano para estar libres. ¿Libres de qué? ¿Vas al templo o a la cárcel? ¿Libres de qué? Está bien ir en la mañana, pero pobre de aquel que dice, vamos a la mañana para quedar libres. ¿Libres de qué? Yo nunca he escuchado, vamos con mi compadre a ver el partido de fútbol para que ya quedar libre después. No. Si sigue otro partido, hasta nos quedamos, ¿no? Tú no dices, vamos a la fiesta para quedar después ya libres. Porque en el quedar libres, estamos hablando de que como estamos haciendo como un sacrificio. ¿Y sacrificio de qué? ¿Va? Vamos terminando y concluyendo con esto. Dice nuevamente el texto del Cantar de los Cantares. Mujeres de Jerusalén, soy morena pero hermosa. Morena como los campamentos de Kedar, hermosa como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena, pues si lo soy es porque el sol me miró. Entonces ya sabemos quién es propiamente el sol. Mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Es decir, el color del cristiano, ¿cuál es? Es la sangre de Jesús. Y esta amada no se avergonzó del color de haber quedado quemada por el Señor. Primera pregunta
que nos podemos llevar al menos para esta Semana Santa. Yo me avergüenzo del color teñido de sangre que Dios me ha dado desde la cruz. ¿En qué manera? Bueno, a veces se agrede la fe en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, y tú ni las manitas metes. No se trata de que empieces a defender y a pelearte. O a veces en el comportamiento. Vas entre amigos y te piden hacer algo que tú sabes que es agresión al Señor. ¿Sacrificas a tus amigos o sacrificas al Señor? Analiza también tus cuentas, en qué administras tu dinero, en qué administras tu tiempo. Y ahí tú te vas a definir si verdaderamente te da vergüenza estar teñido con la sangre del Señor. Si no te da vergüenza, bienvenido al club, diríamos, ¿verdad? Pero en el club hay una instrucción. Si le entras a este club, por llamarle club, ¿qué te va a pasar? Pues vas a encontrar persecución. Mira, los hermanos la pusieron a trabajar, la explotaron propiamente, y lo interesante es de que la amada lo dice, se enojaron contra mí y me pusieron a trabajar en sus viñas, pero ni siquiera la mía la trabajé. ¿Por qué? Pues dice después, el mismo texto dice, dime, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? Porque he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros. Es decir, ¿por qué no cuidó los viñedos que aquellos por represalia la pusieron a trabajar? ¿Por qué no trabajó ni siquiera el suyo? Porque andaba más afanada en buscar otra cosa que en trabajar eso. ¿Y cuál era el afán? Dime, amor de mi vida, al Señor, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? ¿Por qué he de andar como vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? Estaba, en resumen, buscando la voluntad de Dios. ¿Se vale dejar los deberes por buscar la voluntad de Dios? En cierta manera, sí. ¿Por qué? Porque bien lo dice San Vicente de Paúl. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No basta hacer el bien. Hay que hacer el bien que Dios quiere. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No todo lo que tú te parezca a ti bueno para tomar decisiones es voluntad de Dios. Y se las voy a poner sencillitas. Ahorita se está usando mucho. Hay muchos que dicen, sobre todo ya cuando van los 30 y tantos, 40 y tantos y todo eso, empiezan a decir que hay que reinventarse. ¿Qué es eso de reinventarse? Pues decir, voltear atrás y decir, en mis primeros 20 años de vida, esto me funcionó, esto no me funcionó, entonces voy a hacer una reinvención, o sea, me voy a hacer de nuevo. Voy a quitar lo que no me ha servido en estos 20 años, voy a agarrar lo que sí me sirvió, y hasta cambias de look y toda la cosa, voy a hacer una reinvención de mí. Entonces, pero el curioso, los que hacen reinvenciones se la pasan reinventándose. A los 30 hacen otra reinvención, y a los 40 otra reinvención, y a los 50 otra reinvención. Y el motivo es bueno, decir, es que no voy a poder seguir viviendo como vivía en el pasado. Tengo que llevar una nueva vida. Entonces, no tiene nada de malo, tiene una cosa de malo. No es lo mismo reinvención a conversión. ¿Cuál es la diferencia? La reinvención o el reinventarte es de acuerdo a tu voluntad. La conversión es de acuerdo a Dios. Esa es la diferencia. Los dos quieren hacer buenas decisiones en su vida, dejar lo malo atrás y todo eso, pero uno lo hace conforme a lo que él cree que está bien hecho. Y el otro se lo pregunta a aquel que ve más allá de lo que yo alcanzo a ver. Por eso, procesos de conversiones, quizá más de uno puede tener esa misma experiencia, que cuando se convirtieron, hicieron ese cambio radical hacia el Señor, no les fue bien. Los primeros meses les fue en feria.
Perdieron amigos, quizás hasta los corrieron del trabajo. Entonces ya no tendría sentido. Si tú haces un cambio para que te vaya bien, muchas veces la conversión no te da eso. Un bien inmediato, un bien sensible. Pero tienes un bien mayor, saber que vas con Él. En el otro, tú vas tú solito con tu buena voluntad. Pero ¿sabes qué? Tu buena voluntad llega hasta un punto, nada más. La buena voluntad no alcanza para que tú te realices tal y cual. Por eso el que se reinventa una vez, se reinventará 2, 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque llega una meta y encontrará un vacío. ¿Y qué dice? Pues vamos a encontrar otra. Y llega otra y un vacío. Y otra y un vacío. En cambio el que se convierte, no. El que se convierte no tiene vacíos. El que se convierte, yo lo podría decir, más bien es como un estilo de sed. ¿Va? Es decir, otra imagen que a mí me gusta más, que puede ayudar, es la neblina. A mí me encanta la neblina físicamente, pero el que se convierte va como en neblina. No alcanza a ver mucho, ve si acaso un metro, pero cuando recorre ese metro, ¿qué pasa? Ve otro metro. Y cuando camina ese metro, ve otro metro, pero nunca lo ve todo. Nunca lo ve todo, pero nunca deja de caminar. O sea, nunca está totalmente ciego, pero nunca está totalmente lleno tampoco. Hay la paz de saber que estoy poniendo mi poquito y que hay otras cosas que no alcanzo a ver y que Dios proveerá. Que Dios proveerá. El que se reinventa no. El que se reinventa llega un momento en donde ya no alcanzó a ver, llegó a la pared y dice, pues vamos a hacer otra pared. Que ya me gradué de doctor y ya me aburrí de ser doctor, pues vamos a sacar otra carrera. Y son cosas buenas, vuelvo a lo mismo. Pero la vida está hecha para reinventarse, no. Porque dicen los padres de la iglesia, una frase que ojalá no la grabemos. Ellos decían, los padres de la iglesia son los primeros santos de los primeros siglos. Decían esta frase, al final, cuando te estés muriendo, te llevarás solamente lo que diste y dejarás lo que ahora te pertenece. Al final, te llevarás solamente lo que diste. ¿Y qué vas a dejar? Lo que ahorita te pertenece. El que se convierte entra en este canalito. Se puede ir tranquilamente a morir. Pobre de aquel que vive de reinvenciones. Porque el que vive con reinvenciones, nada más, su realización la tiene aquí. Lo que ha conseguido, el título, el dinero, el sueño americano, la carrera, la novia, el esposo, todo lo tiene aquí. Pobre de aquel que crea, pobre será la agonía, yo me imagino la agonía de aquel que lo más valioso que tiene en la vida lo tiene aquí en la tierra. Terrible agonía va a tener ese hombre o esa mujer. Imagínense, ¿no se va a querer morir? Se va a desesperar el día que se esté muriendo. Nada más que hay que avisarle que pues la muerte no pide permiso, ¿eh? Es decir, dame 5 minutos más, nada que 5 minutos más ya vine por ti. Pobre de nosotros si lo más valioso lo tenemos aquí. El último momento de nuestra vida será terrible, no nos vamos a querer ir. En cambio tú ves a los santos, aún aquellos que estaban siendo perseguidos y maltratados y martirizados, y aunque obviamente, bueno, muchos estuvieron hasta cantando y riendo, muchos no. Finalmente no recibieron esa gracia y el dolor lo sentían muy clarito y se podían estar quejando. Pero sin embargo, la paz interior que tenían eso, nadie se las quitó. Ni el dolor, ni el martirio, ni la injuria, ni nada. Por eso, resumo con esto. Dice San Juan de Ávila, delante de Jesús crucificado, porque son las dos actitudes. Ya entendimos el sol, que es Jesús crucificado, cómo nos ha dado luz siempre y llegó el momento en donde se dio hasta el extremo y después en la Eucaristía. ¿Qué? ¿Nada más le vamos a dar las gracias? ¿Le vamos a decir, gracias, muchas gracias por todo lo que has hecho? No,
Vean lo que dice un santo, San Juan de Ávila, dice, trataré de traducir al español actual porque es español antiguo. Quien mirándote a ti, Señor, está viendo a Jesús crucificado, quien mirándote a ti se amare a sí mismo y no te amara a ti, te hace una injusticia muy grande. Quien viéndote así crucificado, huyera de los padecimientos y de los sufrimientos, no te debe perfectamente amar, pues no quiere ser semejante a ti. Y quien tiene poco deseo de padecer por ti, no te conoce a ti con perfecto amor. Que quien te conoce verdaderamente, de amor de ti crucificado muere, y quiere más la deshonra, la crítica, los juicios por amor a ti, que la alabanza, la honra del engañado y engañador mundo. Le está diciendo, Señor, quien te viera así y a los sufrimientos le corriera, no te ama, porque no quiere ser semejante a ti. Porque Jesús quiso correrle al sufrimiento. Padre, si es de mí, aparta este cáliz. No me quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No le corrió. El amor ganó, aunque no se sienta bonito. Entonces le dice, si yo le huyo a los sufrimientos, al sacrificio, no te debo de amar a ti, porque no quiero ser semejante a ti. Al final, es mejor recibir críticas, juicios y persecución por amarte a ti, que alabanzas y adoración y agradecimientos y popularidad por quedar bien con el mundo. Y eso analicémonos, porque a veces aunque seamos gente de iglesia, créanme lo que sin darse cuenta uno cae mucho en eso. A veces realmente inclusive el hablar de Dios puede ser simplemente un gancho para traer la buena palabra de la otra persona, para ser simpático con la otra persona. O sea, el centro no termina siendo Jesús, termino siendo yo. Evaluemos verdaderamente si estamos en esa sintonía. Yo a veces pongo mucho el ejemplo también de las mamás. Hay mamás que quieren que sus hijos vayan a la iglesia y sean hijos de iglesia. ¿Por qué? ¿Porque creen que Jesús es el mayor bien que pueden encontrar? No, porque un hijo de iglesia buenecito les va a llamar el Día de las Madres, no les va a tener desarreglado el cuarto, no les va a estar diciendo groserías. Se lo hacen por conveniencia, no porque crean que Jesús es verdaderamente lo mejor que les puede pasar a sus hijos. ¿Y cómo lo he comprobado? Porque si ese hijo va a la iglesia y no solamente es ese buenecito, sino se enamora tanto de Dios, que dice, es más, hasta monja o sacerdote voy a ser. Y me voy a ir hasta África, es más, a un país en donde persigan a los cristianos como China, Nigeria, la India. Ahí la mamá, no, mi hijo, ¿por qué no terminas la universidad primero? Pues tú dices, pues no, que lo querías así como que muy buenecito. Voy a poner un último ejemplo y con eso termino. El que mira al Señor y valora el sacrificio de Jesús, tiene que hacer exactamente lo mismo con Él. Con los demás también, pero con Él principalmente, porque Él es el primer herido. Ejemplo, una mamá que tiene un hijo que llevó una vida promiscua, una sexualidad sin Dios, sin moral. Tan promiscuo fue que se infectó de SIDA. No hay cura para el SIDA. Y tiene varias enfermedades y se le vinieron varias enfermedades. Y la mamá en esta Semana Santa le va a suplicar, Señor, por tus llagas sana a mi hijo que tiene SIDA. Quítale estas enfermedades a mi hijo. Y yo le preguntaría, señora, a ver, vamos poniendo bien esto como con matemáticas, vamos poniendo todo sobre las mesas, los numeritos. Él se infectó por su promiscuidad. La promiscuidad al primero que agredió no fue a él,
tanto que el SIDA le pegó después. Su pecado de su hijo, al primero que abofeteó, agredió, peor que si fuera un SIDA, fue el Señor. Y ahora usted se compadece más de su hijo que del agredido que es el Señor. Primero repare el corazón del Señor y después pídale la salud de su hijo. Porque el agredido es el Señor. El más que enfermo es el Señor. Y al final, el Señor le duele más el SIDA y la agresión y la basura de vida que tiene su hijo que a usted. Porque su hijo es más de Dios que de usted. Entonces, hágame el favor primero de consolar, de reparar el corazón de Jesús antes de querer reparar la vida de su hijo. Entonces, eso tenemos que empezar a entender. Cada pecado, cada agresión hiere a nuestro Señor, al que lo ha dado todo. Es casi como, imagínense, o sea, abusamos del Señor, porque el Señor nunca nos va a decir que no, siempre que vayamos a Él. Pero una vez, en una revelación, a Santa María Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón, Jesús le dice, ¿tú crees que porque soy Dios Todopoderoso, no quiero el cariño y el consuelo de mis criaturas? No, pues Dios, eres poderoso. Si estás sufriendo, pues ahí tú te las arreglas, pues tú tienes poderes, ahí tú te arreglas. Y el Señor le dice a Santa Margarita, ¿quién te ha dicho que por ser poderoso no merezco el consuelo y el cariño de mis criaturas? A una muchacha le podemos decir el mayor piropo cumplido. ¿Cuántos en oración verdaderamente le hablamos con ese cariño al Señor? ¿Cuántos vamos a consolarle? ¿Cuánto le decimos, hoy Señor, en esta noche, con cuántas heridas llegas, Señor? Incluyendo las mías, las que yo te hice este día. ¿Cómo te puedo consolar? Lo voy a poner solamente a nivel personal. Estos días son los días más recomendados para confesarse. Si tú te confiesas pensando, así como si fuera empresa, decir, pues mira, tengo tantas deudas, voy aquí, ya ahorita me confieso, saqué las deudas, ya todo eso. Es una manera demasiado pobre. Si lo hiciste bien, quedaste perdonado, no hay problema. Porque tú te puedes confesar por dos cosas, atricción y contrición. La atricción es confesarse como eso, o porque mañana son los 15 de mi prima y yo voy a ser el padrino y me confieso. Mientras te confieses bien, quedas perdonado. Pero confesarse por atricción no es el motivo. Estamos hablando de un cristianismo un tanto mediocre. Nosotros tenemos que confesarnos por contrición. ¿Qué es la contrición? Por el dolor de los pecados. El que se confiesa por el dolor de los pecados es más o menos alguien que le dice, Señor, aquí traigo todos mis pecados. No te pido ni siquiera que me evites el infierno. Si quieres, mándame al infierno. Me basta pedirte perdón. Me basta reparar tu corazón. Me basta reparar las heridas que hicieron mis pecados. Ni siquiera te estoy pidiendo que con esta confesión me evites el infierno. No, si quieres, mándame. No estoy pidiéndote que me quites el infierno. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de lavar tus heridas. Las heridas que yo hice. Esa es una confesión. El que se va a confesar, no llevando así como el carretón de pecados, como que ya quede limpio, no. Sino como alguien que los lleva delante del ofendido, porque el sacerdote representa y finalmente Dios es el que da el perdón a través del sacerdote. Y que le digas, imagínatelo, o sea, si va a hacer una confesión, imagínate cuando vayas a confesarte que está tu Señor ahí crucificado y dile, Señor, vengo a decirte, tú ya lo sabes, de esta herida que tú tienes, esta, yo la hice, y la hice esto así, así, así. Vengo a pedirte perdón por eso. Dice un santo, San Alfonso María de Ligorio, una cosa bien interesante. Él dice que los santos no tienen miedo al infierno porque temen un día estar sufriendo toda la eternidad.
Los santos no dicen, no quieren irse al infierno, no tienen miedo del infierno porque dicen, no, es que ¿cómo no me va a dar miedo? Sufrir una eternidad, no se va a acabar ese sufrimiento nunca. ¿Sabes por qué un santo, dice San Alfonso María de Ligorio, un santo no se quiere ir al infierno? Porque un santo sabe que en el infierno nunca jamás podrá amar a Dios. Nunca jamás puede amar a Dios. No lo va a poder amar. Por eso, esa pregunta que más de una vez me la han dicho, ¿y que algún día el diablo se podrá hacer bueno? Nunca. Porque cuando tú te mueres, cuando atraviesas la rayita entre este mundo y el otro, ya está saliendo de tiempo y espacio. Como quedaste, mijo. Por eso, si tú mueres con un solo pecado mortal, te condenas. Con uno solo. Ah, que Dios es tan injusto, no. Creo que ya les compartí este ejemplo, lo voy a hacer y con esto te voy a terminar. Porque cierra la idea. Imagínense a un niño que se lo roban recién nacido. Se lo roban y el papá postizo, el papá falso, lo maltrata, lo golpea y todo. De pronto el niño cuando va con los amiguitos le dicen, miren, en aquella casa hay un papá bueno que le da comida a los niños y nos trata bien y todo. Y va el niño allá y come, pero no ve el papá, que es su verdadero papá. Y regresa y vuelve a la misma realidad turbia y oscura del papá falso. Pues un día sale el papá bueno y le dice, vente para acá, vente conmigo, yo te voy a cuidar. Pues para pronto el niño va para allá. Pero ¿qué pasa si inmediatamente sale el papá falso y le dice, vente inmediatamente para acá? ¿A quién va a obedecer? ¿Al papá falso o al papá bueno? Al papá falso, porque es al que está acostumbrado. Es cierto, el día que me muera, en el último instante, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero suelo yo decir, quien está acostumbrado a tomar Coca-Cola toda la vida, el último día va a pedir un vaso de agua. Puede. Oye, pero yo no sé si tú te quieras arriesgar, ¿verdad? Pero y esto no se trata de meter miedo. Se trata de una relación de amor, porque nuevamente el santo no tiene miedo de irse al infierno porque va a sufrir, no. Tiene miedo de no amar al Señor en el infierno. Eso sería su mayor condena, no los sufrimientos que va a pasar, no amar al Señor por toda la eternidad. Pero si eso no nos alcanza, yo sí soy, al menos esto sí lo digo, es mi opinión, yo sí digo, es mejor que te salves por miedo a que te condenes muy valientote. Porque toda tu valentía no te va a servir para nada en el infierno. Si tú te vas a confesar por miedo al infierno, mínimo es ganancia. Pobre de aquel que rechaza a Jesús crucificado, que rechaza la Eucaristía, que rechaza los sacramentos, que rechaza la oración, que rechaza la Escritura. Pobre de él. Porque al final, ¿qué eso es lo que va a pasar? Jesús, cuando te mueras, vas a ver a Jesús. Todos vamos a ver a Jesús. Cuando te mueras vas a ver a Jesús y Jesús te va a decir, vente conmigo, vente al cielo. De Jesús no vas a escuchar un vete al infierno, no lo vas a escuchar. Cuando tú te mueras, vas a escuchar un vente conmigo. Pero en ese momento el demonio tiene derecho de reclamar lo que es suyo. Por eso dice, en ese mismo momento, cuando veas a Jesús que te dice, vente conmigo, en ese mismo momento el demonio va a decir, vente inmediatamente para acá. Si tú le perteneciste a él, ¿a quién le vas a obedecer? Pues a quien le perteneciste. Por eso el infierno no es un castigo de Dios, es un acto voluntario. Tú te vas a ir con quien has querido estar en esta tierra. No es un castigo el infierno. El infierno es simplemente la consecuencia de la voluntad mía. ¿Qué es el cielo? ¿Solamente para los santitos? No. Al cielo no se van a ir solamente los perfectos, sino los que buscaron a Dios. Dice una autora, Kiera Lubick, decía, mira, cuando estemos delante del Señor, si ya te salvaste y estás delante del Señor, al Señor no le va a importar si llegaste a fuerza de virtudes o a fuerza de misericordia. A Él le va a importar que llegaste, punto. Si llegaste porque fuiste un santazo y todo eso, pues tuviste una buena familia, buenos valores y todo eso,
y te hiciste un santazo, pásele. Pero hay otros que van a llegar a gatas, ¿verdad? Pecaban y se levantaban, pecaban y se levantaban. ¿Y por qué? Porque tenían una familia disfuncional, vivían en un ambiente lleno de pecado, pero no se resistieron y subían y subían y subían. Quizá no llegaron unos santazos, pero llegaron, y ese es el punto. Llegaron. Y al Señor es lo único que le interesa, que hayas llegado, que le hayas demostrado que aquí en la tierra Él verdaderamente fue tu prioridad. La frase que al menos cierra más este libro, dice en un punto, la amada dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. En esta cuaresma, bueno, ya terminamos con la cuaresma, en esta Semana Santa, va a ser una buena Semana Santa si en cada misterio nosotros podemos tener esa experiencia de decir, mi amado es para mí, porque Él se me dio gratuitamente, y yo soy para mi amado. Y yo soy para mi amado. Voluntariamente quiero ser para mi amado. Muchos santos, de hecho, recomendaban que cuando tú tuvieras tentaciones fuertes, repitieras esta frase. Soy de Dios y quiero serlo. Soy de Dios y quiero serlo. Que te está llegando la tentación, soy de Dios y quiero serlo. O sea, le estás diciendo la verdad, Él me compró, pero además yo quiero serlo. Soy de Dios y quiero serlo. Y la vas rechazando y la vas rechazando. Soy de Dios y quiero serlo. Él se nos ha dado, pero Él no nos ha obligado, no nos va a obligar a quedarnos con Él. No nos va a obligar a quedarnos con Él. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración final.